Buenas tardes, mi nombre es Jean-Louis y soy socorrista y monitor de la empresa Campus Sport, empresa la cual trabaja para la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Y hoy estoy aquí debido a la iniciativa de Valencia Entrena en Casa, en la cual tanto yo como mis compañeros vamos a grabar una serie de vídeos para que así vosotros podáis realizar una serie de ejercicios en vuestras casas, los cuales van a tener una gran adherencia en el ámbito de la natación. Deciros también que vais a tener la posibilidad de acceder mediante la descripción con un link a una encuesta en la cual vais a poder valorar si os están gustando o no estos vídeos, al igual que os invito a que cualquier duda o cualquier cosa que queráis saber me preguntéis sin ningún tipo de problema en la ventana de comentarios, ¿ok? Una vez dicho esto, avisar de que la clase de hoy va a ir dirigida a los preescolares, lo cual comprende una edad de entre unos 3, 4 o 5 añitos, por lo tanto lo que voy a hacer son ejercicios muy básicos para que empiecen a coger una base con respecto a la natación. Y bien, una vez explicado todo esto, vamos a pasar a la parte del calentamiento. Vamos a empezar moviendo el cuello de forma rotatoria hacia un lado y hacia el otro. Cambiamos hacia el otro lado. Muy bien, y ahora vamos a mover la cabecita arriba y abajo. Muy bien, ahora hacia un lado y hacia el otro. Perfecto. Ahora pasaremos a los trapecios, que se realizan moviendo los hombros hacia arriba, arriba, atrás y adelante. Arriba, atrás y adelante. ¿Vale? Arriba, ahí, de forma controlada. Muy bien. Y ahora vamos a hacerlo al revés. Atrás, arriba y adelante. Atrás, arriba y adelante. Muy bien. Eso es. Perfecto. Vale, ahora vamos a pasar a los hombros. Puñito en la barriga y hacia afuera. Cambiamos de brazo. Y volvemos a cambiar un brazo. Y el otro brazo. Vale. Ahora vamos a mover los hombros de forma lateral, hacia los lados. Y luego hacia adelante. Repetimos otra vez hacia los lados.
y hacia adelante. Vale, ahora vamos a hacerlo solo con un brazo, en los lados. Y hacia adelante. Y cambiamos, brazo. Hacia adelante. Y otra vez, bracito hacia un lado. Hacia adelante. Y vamos con el otro, hacia un ladito. Y hacia adelante. Vale. Ahora vamos a pasar a las muñecas, moviéndolas hacia un ladito. Y luego hacia el otro lado. Volvemos a repetir hacia un lado. Y hacia el otro lado. Ahora movemos los brazos arriba y abajo. Perfecto, vale. Ahora vamos a pasar a la cadera, moviendo la caderita hacia un lado. Y hacia el otro lado. Y repetimos otra vez hacia un lado. Y hacia el otro lado. Perfecto. Ahora vamos a pasar a las rodillas. Nos cogemos las rodillas y subimos y bajamos. Muy bien, arriba y abajo. Eso es. Vale. Y ahora vamos a pasar a los tobillos. Movemos el tobillo hacia un ladito. Y luego cambiamos de tobillo. Repetimos otra vez. Un tobillo. Y luego el otro tobillo. Vale, pues con esto ya tendríamos realizado el calentamiento específico y por lo tanto vamos a pasar al calentamiento general. ¿Que cómo vamos a hacerlo? Pues en el sitio vamos a dar paso adelante, paso al medio, paso atrás, paso al medio, paso adelante, paso al medio, paso atrás. ¿Vale? Vamos a estar aproximadamente 1 minutito y medio haciendo esto. ¿Vale? Ahí. Medio, atrás, medio, adelante. ¿Ok? Ahí. Sin parar. Vamos a hacerlo un poquito intenso para prepararnos para el ejercicio de luego. Ahí. Paramos y otra vez. Medio, atrás y adelante otra vez. Muy bien.
Eso es. Vale. Vamos a hacerlo 10 segunditos más. 5, 4, 3, 2, 1 y ya tendríamos todo el proceso de calentamiento realizado, ¿vale? Por lo tanto, vamos a pasar al ejercicio derivado de la natación. Y bien, ¿qué vamos a practicar hoy? Pues hoy vamos a practicar un poquito la espalda, ¿ok? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Muy sencillito. Vamos a practicar el primer nivel básico de la espalda, que va a ser subir el bracito hasta el medio y bajamos. Subimos, bajamos. Ahí y abajo, ¿ok? Vamos a intentar hacer 15 repeticiones con cada brazo, ¿ok? Así que os voy a dejar descansar un poquito, bebemos algo de agua. Y nos preparamos para empezar. 5, 4, 3, 2, 1. Recordar 15 con cada brazo. El brazo tiene que subir lo más recto posible. Vamos, 5. 10. 15. Y cambiamos de brazo. Cinco. 10. 15. Descansaremos aproximadamente unos 30 segunditos, ¿vale? Y volveremos a repetirlo. Vamos a hacer un total de 4 series del ejercicio, ¿ok? Así que vamos a descansar, nos quedan 15 segunditos, así que aprovechar para mover un poquito, sentaros, beber agua, cualquier cosa que os haga descansar lo suficiente para estar preparados. Bien, empezamos en 3, 2, 1, vamos. Cinco. 10. 15 y cambiamos de brazo. 5. 10. 15. Vale, con esto ya tendríamos realizada la segunda serie, por lo tanto nos faltaría únicamente 2 series más, ¿vale?
Así que, como siempre os digo, descansar bien, ¿vale? Nos quedan 15 segunditos de descanso y intentar, como os digo, la brazada lo más recta posible y juntar los deditos de las manos, ¿vale? Ya que estamos simulando que estamos dentro del agua. Bien, empezamos en 3, 2, 1, vamos. Cinco, 15 y cambiamos de brazo. 6, 10, faltan 5, 1 más. Perfecto, vale. Descansamos como siempre, 30 segunditos y nos dispondremos a realizar la última serie. Nos quedan 15 segunditos. 10 segunditos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 5, 10, 15 y cambiamos de brazo. 5, 10, 1 más y 15. Bien, con esto ya tendríamos prácticamente el entrenamiento acabado, pero antes vamos a realizar lo mismo, pero simulando una espalda doble. Es decir, ahora lo hemos hecho con un bracito y con el otro, pues ahora vamos a hacerlo con los dos a la vez. Es decir, vamos a hacer 15 repeticiones subiendo los dos bracitos arriba, ¿vale? Esto nos va a servir para practicar la coordinación de los dos brazos, es decir, vamos a buscar que los dos brazos vayan a la misma velocidad para que así ellos se acostumbren a mover los dos brazos con la misma intensidad, ya que siempre se tiende a mover más rápido y con más fuerza el brazo dominante, ¿vale? Aquí vamos a mover los dos brazos a la vez y con la misma intensidad, de ahí la importancia de este ejercicio. Bien, vamos a hacer unas 3-4 series dependiendo cómo vayamos de tiempo, ¿vale? Así que vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1, vamos.
5, 10, 1 una más. Perfecto, ¿vale? Vamos a descansar lo mismo que en el anterior ejercicio, ¿vale? Y nos quedarían únicamente 3 series más, ¿vale? Como veis, el ejercicio es lo mismo, pero vais a notar bastante la diferencia. En vez de mover un brazo, mover los dos brazos a la vez. 10 segunditos y empezamos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 7, 10, 5 más. 15. Bien, nos faltarían únicamente 2 series más y ya procederíamos a realizar los estiramientos, ¿ok? Nos quedan 15 segunditos de descanso. 10 segunditos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 7, 10, 13 y 15. Fenomenal. Por lo tanto, descansaremos nuestros últimos 30 segunditos. Haremos la última serie, que como siempre os digo, vamos a intentar hacerla con la mayor intensidad. Y ya después de esto ya habríamos acabado toda la parte física y pasaríamos a estirar unos cuantos minutitos, ¿ok? Así que vamos a empezar en 4, 3, 2, 1, vamos. 8, 5 más, 15. Vale, perfecto. Pues ya tendríamos el entrenamiento finalizado, ¿vale? Tenemos un poquito de agua. Y ahora vamos a pasar a realizar los estiramientos, ¿vale? En primer lugar, vamos a intentar juntar nuestras palmas, ¿vale? Perdón, el dorso de la mano, y las juntamos arriba y aguantamos 15 segundos. Dependiendo de la flexibilidad, seréis capaz de juntar todo el dorso o solamente una parte. Seguramente solo podréis con la parte lateral. ¿Vale? 5, 4, 3, 2, 1. Vale.
relajamos, movemos un poquito y ahora vamos a llevar los brazos atrás, ¿vale? Vamos a intentar tocar lo más abajo que podamos y con la espalda recta y aguantamos 15 segundos. 5, 10 y 15. Relajamos un poquito y vamos a repetir otra vez el ejercicio anterior. Subimos los dorsos, juntamos y aguantamos. 5, 4, 3, 2, 1 y ahora otra vez atrás, brazos lo más abajo que podamos y espalda recta y aguantamos 15 segunditos. 5, 10 y 15. Bien, pues con esto habríamos finalizado todos los bloques, ¿no?, del entrenamiento de hoy y por lo tanto la sesión habría acabado. Espero que os haya gustado mucho. Recordad, en la descripción tenéis el link para acceder a la encuesta. Un saludo muy grande, recordad, Valencia entrena en casa y hasta la próxima.